Mi hermana adorada destrozó mi coche y se negó a pagar las reparaciones, así que vendí su nuevo coche para recuperar mi dinero. Sabes, como todos los padres dicen que no tienen un hijo favorito, pero siempre hay uno que recibe un trato especial. Esa es mi hermana de 20 años, Alice, y yo tengo 18. Ante los ojos de mis padres, ella nunca hace nada mal. Desde que era pequeña, Alice siempre se ha salido con la suya con cosas que a mí me hubieran castigado gravemente. Siempre estaban dispuestos a creerle a ella sobre mí, y Alice se aprovechaba de eso. A veces hacía algo mal y me echaba la culpa porque sabía que le creerían a ella. En algunas ocasiones, mis padres, generalmente mi papá, me culpaban antes de que tuviéramos la oportunidad de explicar la situación. No, debió haber sido Ope, Alice nunca haría algo así. Si no has vivido algo así, no puedes entender lo que te hace crecer en esa situación. Nunca he estado cerca de nadie en mi familia. Alice es mi única hermana, y no me gusta en lo más mínimo. No es la típica antipatía entre hermanos, genuinamente no me gusta estar cerca de ella. Está consentida, tiene un ego inflado y no tiene sentido de la responsabilidad. Es imposible llevarse bien con alguien que cree que nunca ha cometido un error. Mis padres siempre están en el equipo de Alice, así que tampoco estoy muy cerca de ellos. Puedo llevarme un poco mejor con mi mamá, pero mi papá cree que Alice hace salir el sol y que yo debería ser más como ella. Así que siempre estamos discutiendo sobre algo. Después de que me gradué de la escuela secundaria, tomé un año sabático para trabajar y ahorrar algo de dinero para comprar un auto. Fue mucho trabajo duro, trabajando trabajos malos y haciendo recados, pero logré juntar el dinero y me compré mi primer auto. Es un auto viejo sin muchos lujos, pero funciona, y lo amo. Lo más importante es que es mío, lo pagué completamente con el fruto de mi arduo trabajo y disciplina. Cuando me gradué, le pedí a mis padres un auto como regalo de graduación, pero mi papá dijo que mi cena de graduación era mi regalo. Agradecí la cena, pero no me pareció un regalo apropiado. Le pedí si al menos podía ayudarme a pagar una parte del auto, pero se negó. Pasé de pedirle que igualara mis ahorros a pedirle solo $100, y aún así se negó. Así que apreté los dientes y junté todo el dinero por mi cuenta. Cuando mi familia vio mi auto por primera vez, mis padres me felicitaron, y Alice no dijo nada. Más tarde, escuché a mi papá y a Alice riéndose de lo anticuado que era mi auto. No les dije nada al respecto, pero no les hablé durante unos días. A Alice no le importó, y mi papá solo se quejaba de mi comportamiento. Nada nuevo bajo el sol. Hace unas semanas, mi hermana quería ir a una fiesta con algunas amigas suyas. Tuvieron problemas para encontrar transporte porque ninguna de ellas tenía auto y no querían pagar un Uber porque era lejos. Entonces mi hermana ofreció mi auto y a mí para llevarlas. Hizo esto sin mi conocimiento, simplemente se me acercó un día y me dijo que necesitaba que las llevara. Me negué rotundamente. No era su chofer. Estaba claro que estaba siendo arrogante y esperando que yo aceptara porque sí. Ella empezó a gritarme, diciendo que no quería que se divirtiera. Yo le grité de vuelta que no era su sirvienta y que debería haberme preguntado antes de ofrecer mi tiempo. Mis padres oyeron a su ángel precioso molesta y bajaron corriendo para defenderla. Preguntaron qué pasaba, y ella les contó. Mi papá ni siquiera esperó a escuchar mi versión, antes de decir que era mi deber como hermana mayor llevarla donde necesitara ir. Me negué nuevamente y les dije que no era su chofer. Ella sabía conducir, así que podría llevar el auto de papá. Resultó que eso no iba a funcionar porque mi papá necesitaba su auto esa noche. Sugerí agresivamente que mi papá simplemente le pagara el Uber, pero él actuó como si no me hubiera oído. En ese momento, todo era una cuestión de poder. Mantuve mi posición de no llevarla, y todos se pusieron en mi contra. Finalmente, ofrecieron un compromiso en el que yo permitiría que ella condujera mi auto. Digo ofrecieron, entre comillas, pero en realidad lo exigieron. Eso me enojó mucho, y señalé que ninguno de ellos me había ayudado a ahorrar para el auto cuando lo necesitaba, y ahora se esperaba que se lo entregara a Alice. También señalé que Alice no era precisamente conocida por sus habilidades conduciendo, ya que había acumulado más rayones y multas en el auto de papá que el resto de nosotros juntos. Su única respuesta fue que dejara de molestarla. Pasaron los siguientes 15 minutos haciéndome sentir culpable, y finalmente cedí. No estaba contenta con la situación, me intimidaron para que aceptara, y accedí solo para que me dejaran en paz. Estuve de mal humor durante días después de eso, y mi papá seguía con sus comentarios quejándose de mi actitud. Alice y mi papá se burlaron de mi coche a mis espaldas, pero de alguna manera fue lo suficientemente bueno cuando no tenían otra opción. La hipocresía me enfureció aún más. Antes de que mi hermana se fuera conduciendo, le dije, si rayas mi auto, te mato. Ella solo se rió, me lanzó un beso y se fue corriendo hacia el asiento del conductor. Esa noche intenté ver algunas películas y leer, pero no podía concentrarme. La reputación de mi hermana como mala conductora, solo empeoraba mi estado de ánimo y me ponía ansiosa.
Cada vez que sacaba el auto de mi papá, siempre le pedía que viniera a estacionarlo por ella. Nunca había tenido un accidente grave, pero había golpeado el auto de mi papá muchas veces contra botes de basura, bordillos y otros autos estacionados. Por eso le advertí antes de darle las llaves. Mi auto puede no estar en perfectas condiciones, pero es mi bebé, y todo el mundo lo sabe. Trabajé duro para comprarlo y trabajé aún más para mantenerlo impecable y en buen estado. Bueno, no me sorprendió cuando Alice llamó a mi papá para decirle que había tenido un accidente. No fue grave, simplemente subió al bordillo y chocó contra un buzón. Ella y sus amigas estaban más o menos bien, solo un poco asustadas. No se puede decir lo mismo de mi auto. La parte delantera de mi coche estaba hecha un desastre, y la llanta se arruinó por haber chocado contra el bordillo. No estaba destrozado, pero repararlo iba a ser caro. Me alegraba que Alice estuviera bien, pero me enfurecía porque había señalado esta misma preocupación, y ellos dijeron que yo la estaba molestando. Cuando Alice llegó a casa, mamá y papá la rodearon como si fuera una heroína de guerra. Alice estaba lloriqueando, y papá la consolaba diciendo, «Es solo un auto, estas cosas pasan». Eso me molestó. No era solo un auto, era mi auto. Era lo más importante que tenía. Me alegraba que Alice estuviera bien, pero no aprecié que mi papá actuara como si mi coche no importara también. A la mañana siguiente, nadie mencionó nada sobre mi auto. Alice claramente estaba bien, y mis padres parecían haberlo superado. Mientras estábamos desayunando, dije, «¿Entonces quién va a pagar por las reparaciones?» Todos se quedaron en silencio, y mi papá me miró como si estuviera loca. Mi papá dijo que estaba siendo irrazonable porque ella no lo hizo a propósito. «Tienes ahorros, puedes encargarte de ello», me dijo. «Acabo de comprar este auto con todos mis ahorros. Alice destrozó mi coche, y debería pagarlo». Alice se sentó y dijo que no tenía esa cantidad de dinero. «Además, ¿por qué debería pagar por un accidente?» «Porque fue tu culpa, Alice», dije. Mi mamá intervino, tratando de calmar la situación. Su tono se suponía que debía ser calmado, pero solo sonaba condescendiente. Dijo que Alice aún era estudiante sin trabajo, por lo que era imposible que reuniera esa cantidad de dinero. Dijo que lo justo sería que yo ayudara a Alice y lo pagara yo misma, ya que yo tenía un trabajo y era mayor. Sentí que me estaba volviendo loca. ¿Cómo podían estas personas rechazar el sentido común? Alice dañó el auto, ella debería pagarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no tenía que ver con justicia, estaban protegiendo a su hija favorita de las consecuencias de sus acciones, como de costumbre. Ella se había llevado mi auto en contra de mis deseos, y ahora yo tenía que asumir la responsabilidad. De ninguna manera. Les recordé que no quería que ella se llevara mi auto en primer lugar, y señalé que tenía miedo de este resultado exacto. Dado que mis padres fueron los que lucharon tan apasionadamente para que ella pudiera conducir mi coche, entonces deberían pagar las reparaciones si Alice no podía. Mi papá no lo aceptó ni por un segundo. Ni siquiera me miró cuando dijo que no pagaría ni que yo necesitaba aprender a ayudar a mi hermana. Dijo que estaba haciendo un problema más grande de lo que era. Me levanté y les grité a mis padres. Grité que siempre hacían esto, que siempre se ponían del lado de Alice, y que ella nunca asumía la responsabilidad de nada. Alice solo lloraba y repetía que no tenía el dinero, y mi papá me gritaba por hacer una escena y hacer llorar a mi hermana. Estaba harta de estar rodeada de estas personas, y me alejé de la mesa del desayuno, furiosa. Han pasado unos días ya. Mi coche sigue afuera, y sigo molesta por eso. Mi familia me está haciendo sentir como si estuviera loca por estar enojada. Mi papá quiere que me disculpe por cómo respondí. ¿Podrían decirme si soy la mala por querer que paguen las reparaciones después de que insistieron en que mi hermana tomara mi coche? Actualización 1. Las cosas no mejoraron con mi familia, así que me vi obligada a tomar cartas en el asunto. Para aquellos que pensaron que yo era la idiota antes, bueno, definitivamente no les gustará lo que hice después. Tal vez fue un poco extremo, pero no me quedaba otra opción. Siento que me empujaron a este punto. Después de la confrontación, pasé unos días simplemente enojada. Mis padres se negaron a reconocer que me habían hecho mal. Intenté hablar con mi mamá cuando estaba sola, esperando que fuera más razonable, pero no hubo suerte. Simplemente, me dio la misma mirada condescendiente y repitió que Alice no tenía dinero para pagar las reparaciones. Cuando sugerí que ellos deberían pagarlas, mi mamá solo me dijo que lo dejara pasar. Me di cuenta de que eran demasiado tercos para entrar en razón, así que aguanté y me puse a trabajar para arreglar mi coche por mi cuenta. Durante las siguientes semanas, ahorré cada centavo que pude para empezar a reparar mi auto. Mi coche estuvo estacionado en la entrada todo ese tiempo, recordándome constantemente cuánto mis padres no me respetaban ni a mí, ni a mi trabajo. Habían estado faltándome el respeto y mostrando su favoritismo hacia Alice durante años. Ya había tenido suficiente. Y luego,
se presentó la oportunidad perfecta para tomar represalias. En el verano, Alice se estaba graduando, y mis padres le compraron un coche nuevo como regalo de graduación. Un coche completamente nuevo, mientras que el que yo me esforcé muchísimo por comprar estaba sin poder usarse en la entrada. Un coche nuevo como regalo de graduación cuando yo ni siquiera pude conseguir $100 para ayudarme a comprar el mío. Siempre supe que Alice era su favorita, pero esta fue la primera vez en mi vida que pensé que tal vez ni siquiera les importaba. Cuando vi su coche nuevo, no dije nada ni mostré emoción, pero lloré en mi habitación esa noche. A la mañana siguiente, ya no estaba triste, solo muy enojada. Consideré hablar con mis padres sobre lo injusto que era todo esto, pero sabía que no serviría de nada. Mi mamá sería condescendiente, y mi papá me ignoraría por completo. Ni siquiera quería escuchar qué justificación darían para que ella pudiera tener un coche nuevo, pero yo solo obtuve una cena. Mis padres seguían creyendo firmemente que el accidente de Alice fue solo eso, un accidente, y que no debía ser responsable por ello. Solo pensar en hablar con ellos de nuevo me hervía la sangre. Fue entonces cuando decidí que, si Alice no iba a ser responsable y mis padres no la harían rendir cuentas, yo me encargaría de hacerlo. Contacté a un amigo, bueno, en realidad un conocido, de la escuela secundaria donde había conocido a gente poco fiable. Le pedí el número de alguien que comprara un auto, sin los documentos correctos, sin hacer preguntas. Se detuvo un segundo, pero supongo que llevaba tanto tiempo en el negocio que no se molestó en indagar. Afortunadamente, conocía a un par de tipos que encajaban, pero me recomendó a uno en particular por su discreción. Si necesitaba vender un coche, él lo haría desaparecer sin riesgo de que me rastrearan. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento perfecto cuando no hubiera nadie en casa. Ese momento llegó unos días después, cuando mis padres estaban en el trabajo y las amigas de Alice pasaron a recogerla. Yo era la única en casa, y su coche estaba justo ahí en la entrada. Busqué sus llaves en su habitación, haciendo mi mejor esfuerzo por no alterar nada. Si todo salía bien, podría lograrlo sin que nadie supiera que yo estaba detrás de todo. Encontré su llave en uno de sus cajones y luego llevé su coche hasta la ubicación que mi contacto me había dado. Durante todo el trayecto, sentía el corazón latiéndome en el pecho. No podía creer lo que estaba haciendo. No soy el tipo de persona que comete delitos, pero me habían llevado al límite. Todavía me sentía nerviosa cuando conocí al tipo, era bastante intimidante, pero no hizo preguntas y fue directo al grano, lo cual fue perfecto para mí en ese momento. Me pagó en efectivo, sin ningún tipo de papeleo, así que la venta no podía ser rastreada. Se vendió por aproximadamente el 40% del valor real del coche, pero no me importó. La satisfacción que sentí valía mucho más que el 60% que estaba perdiendo. Además, no es como si yo hubiera comprado el coche o lo estuviera vendiendo legalmente. El 40% cubriría mis reparaciones y algo más. Si pudiera calificar a mi comprador, le habría dado 5 estrellas, porque hizo que el coche funcionara sin la llave solo para que yo pudiera devolverla a su habitación. Cuando llegué a casa, devolví la llave al lugar donde la encontré y me fui de inmediato. Me habría encantado ver la reacción de Alice cuando descubriera que su coche había desaparecido, pero no quería que nadie supiera que estaba en casa cuando robaron el coche. Necesitaba estar completamente libre de culpa en todo esto. Fui a pasar el rato con un amigo, y me tomó unas 3 horas antes de que recibiera una llamada histérica de mi mamá. El coche de Alice desapareció, ¿lo tomaste tú por casualidad? Al principio, pensé que mi mamá me estaba acusando, y mi corazón se detuvo, pero luego me di cuenta de que solo estaba preguntando si lo había tomado prestado. Le dije que nunca había conducido el coche de Alice, luego fingí estar en shock y le pregunté si Alice estaba bien. Después de escuchar que el coche no estaba conmigo, mi mamá se volvió histérica e incoherente. Apenas pude entender que Alice estaba devastada y que iban a llamar a la policía. Obviamente, sabía que llamarían a la policía, así que cubrí mis huellas lo mejor que pude. Borré mis mensajes con el contacto que me puso en contacto con el comprador y escondí el dinero de la venta en mi coche. Mi comprador me aseguró que el coche habría desaparecido en cuestión de horas. Odio alardear, pero sentí que había cometido el crimen perfecto. Le dije a mi mamá que ya iba de regreso a casa. Para cuando llegué, todos estaban en casa, incluidos un par de oficiales de policía. Tomaron una declaración y hicieron algunas preguntas, pero podíamos notar que ya habían formado su conclusión. La llave de Alice todavía estaba en su habitación, por lo que parecía que alguien había irrumpido en su coche y lo había arrancado sin llave. Mi papá dijo que el coche tenía un sistema de seguridad, pero los policías solo dijeron que esos sistemas podían ser superados con el conocimiento adecuado. El otro oficial sugirió que Alice tal vez había olvidado cerrar con llave su coche. No vivimos en un lugar con vecinos, y la tienda de conveniencia al otro lado de la calle no tenía grabaciones para revisar. La policía prometió que tratarían de rastrear el coche, pero estaba claro que no eran muy optimistas. Alice estaba inconsolable a pesar de los esfuerzos de mis padres.
Se paseaba por la casa llorando por su coche desaparecido. Mi mamá y mi papá estaban desesperados buscando la manera de consolarla. Ambos estaban muy angustiados también. El incidente había afectado a mi papá más de lo que quería admitir, y constantemente estaba al teléfono con la policía, tratando de averiguar si habían descubierto algo. No puedo describir lo satisfecha que estaba por estar viendo a estas personas derrumbarse por el coche de Alice. Para mí, se había hecho justicia. Verlos a todos alterados por el coche desaparecido fue solo el principio. El hecho de que yo tenía suficiente dinero para reparar mi coche fue la cereza en el pastel. Quería salir corriendo a reparar mi coche tan pronto como tuve el dinero, pero sabía que tenía que ser inteligente. Si hubiera reparado mi coche inmediatamente después de que el coche de Alice desapareciera, podría haber parecido sospechoso. No sabía si alguien realmente me culparía, pero no lo descartaba. Esperé unas semanas hasta que el alboroto se calmó en la casa. Para entonces, había pasado suficiente tiempo como para que pareciera creíble que había ahorrado el dinero por mi cuenta, así que fui a reparar mi coche. No pueden entender lo que se siente tener mi coche funcionando de nuevo después de haber estado parado durante semanas. Los celos de Alice solo mejoraron las cosas. No podía soportar el hecho de que yo tuviera un coche funcionando de nuevo mientras que el suyo había sido robado. Lo mejor es que aún me sobró bastante dinero para limpiar y mejorar mi coche. Al final, Alice nunca descubrió qué pasó con su coche. La policía le dijo a mis padres que no había pistas y que estaban cerrando el caso. Recuerdo la cara de Alice cuando el oficial dijo que probablemente el coche había sido desmantelado o enviado fuera del estado en cuestión de un día desde que fue robado. Ver el shock y la decepción en su cara me dieron ganas de confesar en ese momento que yo había sido la que se llevó el coche, solo para que supieran que había sido yo. Pero no dije nada, y no creo que nadie jamás sospechara de mí. Alice todavía no tiene un coche nuevo. Mis padres no pueden permitirse otro tan pronto, y mi papá sigue luchando con la compañía de seguros, que parece estar complicando las cosas para no tener que soltar el dinero muy rápido. Alice intentó pedir prestado mi coche de nuevo, y mis padres trataron de apoyarla, pero me negué. Les señalé que nadie me había ayudado a reparar mi coche después de que Alice lo destrozara, y que ella nunca volvería a conducirlo. Mis padres intentaron convencerme, pero no tenían mucho ímpetu esta vez. Creo que se dieron cuenta de que tenía razón y que estaban pidiendo demasiado esta vez. No me importa si alguien piensa que soy la idiota esta vez. Me alegro de haber hecho lo que hice, y lo volvería a hacer. Actualización 2. Primero, sé que ha pasado un año desde que les conté sobre mi hermana y mis padres, y sé que muchos esperaban más noticias mías, pero no ha pasado demasiado en todo este tiempo que valiera la pena para una actualización. Pero ahora que tengo varias cosas para contarles, creo que es el momento oportuno. Para empezar, mi hermana terminó recuperando su coche, entre comillas, porque, aunque el seguro pagó después de unos meses, la suma no cubría el valor total del auto original. Ya saben cómo son los seguros, siempre buscando maneras de pagar menos de lo que deberían. De cualquier forma, mi padre se encargó de ir a comprarle otro coche con ese dinero. Honestamente, el nuevo coche es bastante bonito, y yo estaría más que contenta si tuviera uno así. Pero, como podrán imaginar, mi hermana no estaba nada feliz. Desde el momento en que le entregaron las llaves, se la pasó quejándose de que el coche no tenía la misma tecnología ni era tan hermoso como el anterior. Al principio, pensé que exageraba, pero no, resultó ser mucho peor. Las quejas de Alice eran interminables. Cada mañana durante el desayuno, cada noche en la cena, y cualquier momento que estuviera cerca de mi padre, ella encontraba la manera de lanzar algún comentario sobre cómo el coche no era el mismo. No entiendo cómo alguien puede quejarse de un coche nuevo, especialmente cuando no ha pagado ni un centavo por él y le fue regalado, pero supongo que con Alice nada es suficiente. Afortunadamente, no tuve que soportar mucho tiempo esta rutina. Verán, al poco tiempo de toda esta situación, logré mudarme de casa. Conseguí un trabajo mejor pagado, y gracias al dinero que obtuve del coche robado de mi hermana, finalmente pude independizarme. Debo decir que ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. No tener que escuchar los constantes lamentos de mi hermana, ni las quejas de mi padre, es un alivio indescriptible. Ahora vivo sola, y es la sensación más pacífica que he tenido en mi vida. Además, empecé en una universidad comunitaria. Todavía no estoy segura de en qué quiero especializarme, pero estoy tomando algunos cursos que me interesan para ver hacia dónde me llevan. Mi objetivo principal es aprender a cómo reparar un coche y a ponerlo en marcha sin usar la llave, es broma. Honestamente, estoy disfrutando del proceso de explorar diferentes opciones, sin la presión de tener que tomar una decisión inmediata sobre mi futuro. Por ahora, me siento bien con dejar que las cosas fluyan. Volviendo a Alice, su queja constante sobre el nuevo coche no fue la única razón de su infelicidad. Sabemos bien lo descuidada que es con los vehículos de 4 ruedas, y este no fue la excepción. Aunque si le dieran un helicóptero o un barco, también causaría estragos con ellos.
A estas alturas, ya ha acumulado algunos problemas estéticos en su coche. Mi padre ha tenido que soportar varias conversaciones sobre rayones, golpes y otras cositas que Alice ha causado en menos de un año. Es bastante predecible, ¿verdad? Solo me imagino a mi hermana taladrando la cabeza de mi padre, lloriqueando por cada pequeño rasguño que aparece en su coche. Y claro, mi padre corriendo a ver cómo puede resolverlo. No entiendo cómo mi padre no se da cuenta de que cuanto más consiente a Alice, peor es para él. Todo esto no solo le cuesta caro en términos económicos, porque, claro, mantener el coche no debe ser barato, sino también emocionalmente. El estrés constante de tener que lidiar con los caprichos de mi hermana, y su desdén por cuidar las cosas, está empezando a afectarlo. Sería genial poder pagarle una clase en mi universidad, algo como no consentir a mi hija para que no me haga la vida un infierno, pero lamentablemente no hay ningún curso de ese tipo en el plan de estudios. Aunque, honestamente, creo que sería un gran nicho de mercado. A pesar de todo, es evidente que mi padre no aprende la lección, y no sé si algún día lo hará. A estas alturas, ya debería haber notado que consolar y consentir a Alice solo le trae más problemas. Sin embargo, parece ser el tipo de persona que, aunque tenga toda la información delante, simplemente no puede asimilarla. Actualización 3. Parece que los problemas de mi padre y mi hermana siguen multiplicándose, y como siempre, están relacionados con los coches. Honestamente, creo que la solución sería que le compren a mi hermana una bicicleta, al menos causaría menos daños. El último incidente ocurrió cuando mi hermana, estacionando el coche en casa, logró golpear el auto de mi padre. Y no fue solo un rayón superficial, destrozó la puerta del coche de mi padre. Pueden imaginar lo encantado que está mi padre con la situación, si es que captan mi tono sarcástico. No solo arruinó la puerta del coche de mi padre, que ya de por sí será una reparación costosa, sino que también dañó parte de la parte delantera de su propio coche. A estas alturas, ya soy casi una experta en estimar los costos de arreglos de coches accidentados, y les puedo decir que ambos daños deben rondar en unos $4.000, más o menos. Es el karma, que cuando llega, lo hace con intereses. Ver cómo ambos se desesperan tratando de encontrar soluciones y ver cómo se les acumulan los problemas es algo irónico. Mi hermana siempre ha sido descuidada, y mi padre siempre la ha protegido, pero parece que esta vez el golpe ha sido demasiado grande, en todos los sentidos. La verdad es que no puedo evitar sentir una especie de satisfacción, aunque sea por la justicia cósmica de la situación.